Son todos bienvenidos. Queremos darle gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí y darnos también ese privilegio de poder compartir la palabra. Creo que todos los que podemos hoy estar aquí también vamos a recibir de parte de Dios la bendición, la ayuda de parte de Él. Quisiera el día de hoy compartir sobre, tomando en base un texto que está en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Quisiera invitarle para que podamos leer este pasaje, podamos hacer una oración, ponernos en las manos de Dios y pedirle a Dios que nos ayude en este momento. El Evangelio de Juan, capítulo 15, el verso 16. Dice aquí la Escritura: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Vuelvo a darle lectura a este texto. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Quisiera invitarle para que podamos hacer una oración, pedirle a Dios su ayuda, pedirle a Dios que su Espíritu nos ayude hoy a poder recibir de su palabra. Señor, queremos darte gracias, Señor. Queremos agradecerte por estar entre nosotros. Gracias, Señor, por cada uno de los que podemos estar en este lugar, cada una de las personas que nos has permitido congregarnos en este lugar, Señor. Gracias también por aquellas personas, Señor, que pueden escuchar y ver este material, esta enseñanza, Señor. Queremos pedirte que tú sigas, Señor, hablando conforme tú puedes y quieres hacerlo, Señor. Para ti nada es difícil ni imposible, Señor, y tú puedes hacer todas las cosas, Señor. Queremos, Señor, ponernos en tus manos para poder recibir de ti la palabra, el mensaje de este día, y queremos rogarte, Señor, que, Señor, tu bendición esté sobre cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, queremos rogar esto en el nombre de Cristo, y, Señor, nos ponemos delante de ti. Amén. Amén. Este texto que estamos nosotros aquí leyendo, un texto que quizás nos habla también de la importancia de la oración, nos da una promesa muy importante sobre la oración, el pedir, el orar, el hablar al Padre, pedirle, levantar una petición, una oración. Y dice que lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, obviamente en el nombre de Cristo, dice, Él os lo dé. O sea, Dios contestaría esa oración, respondería esa oración. Es un texto quizás muy hermoso en ese sentido, nos da una promesa y está enfocado en esa parte. Pero yo realmente este texto quiero hoy tomarlo para enfocarnos un poquito en la primer parte de este pasaje. La primer parte comprende la frase donde Jesús está hablando con los discípulos y diciéndoles: no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Y bueno, también manifiesta el propósito de Jesús. Porque Jesús se había fijado en estos discípulos, hablando acerca de que Él espera que haya fruto, y que ese fruto no sea un fruto temporal, un fruto que sea pasajero, un fruto que dure algún tiempo, por una temporada, por ciertos momentos, sino dice aquí algo muy importante, un fruto que permanezca.
Y bueno, esto es realmente lo que yo quisiera tomar primeramente, en particular, ver lo especial que resulta, lo especial, lo hermoso que resulta el que Jesús se haya fijado en nosotros y además nos haya buscado, nos haya Él mirado, nos hable a través de su palabra. Quisiera también que pudiéramos prestar atención a esto, precisamente la parte en donde Jesús nos ha buscado a cada uno de nosotros. Y bueno, en este sentido, creo que hay varias cosas que son realmente muy importantes en la Escritura, que nos dejan ver el interés, el propósito que tiene Dios para salvar, para rescatar, para ayudar a los hombres. Y creo que después de esta jornada, de este ciclo de enseñanzas que hemos tenido, creo que hay mucha emotividad, hay mucha expectativa, hay mucho entusiasmo y hay un deseo de buscar a Dios y de hacer la voluntad de Dios, y eso es realmente importante. Pero quiero decirle con realidad o con franqueza que a veces también, así como hay momentos donde hay una expectación, un interés pues muy alto de querer buscar a Dios, de estar en las cosas de Dios, de escuchar la palabra, de reunirnos, de estar en una reunión, una convivencia, compartir un alimento, poder llevar la palabra de Dios a otras personas, estar sirviendo a otras personas, como ha sido el propósito de esta campaña. Realmente también así puede venir momentos en donde estas situaciones empiezan a disminuir, o empieza a haber ahí ciertas cosas en nosotros que nos pueden afligir, desanimar, entristecer, hacer que ese entusiasmo pueda venir a menos. Y quiero decirle que eso es de lo que debemos de cuidarnos. Eso es lo que nosotros debemos de cuidarnos. Y para poder alcanzar o lograr esto, es importante entender que Dios, como dice aquí el tema de esta enseñanza, Dios te ha, o sea, en este caso, Jesús te ha elegido. Jesús te ha elegido. Jesús, podemos decirlo de otra manera también, te ha buscado, te ha mirado y te llama. Jesús te ha estado buscando, te ha estado llamando, y Jesús te llama precisamente a que tú permanezcas con Él, a que tú continúes en el camino de Dios, que prosigas en aquellas cosas que tú has estado empezando a entender, a buscar, a entender precisamente de parte de Dios en tu vida. Y bueno, esta frase que Jesús leíamos de Juan 15, esta frase es importante. Y es importante la frase porque no solamente la frase habla de un interés que tenía Jesús sobre sus discípulos. Y Jesús, al decirle a los discípulos: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Jesús, cuando decía esta frase, realmente Jesús era muy amplio lo que significaba esta frase, y es precisamente una de las cosas que yo quiero ahondar o profundizar en esta frase. Así, de simple vista o de simple lectura, podemos creer que la frase implica solamente, pues no sé, Jesús vio en los discípulos algo especial, algo a lo mejor particular. Jesús vio algo sobresaliente en cada uno de esos discípulos. A lo mejor vio cualidades en Pedro, vio cualidades en Juan, Jacobo, en Andrés o en alguno de ellos. Podríamos pensar que a lo mejor Jesús necesitaba de la compañía, de la amistad, de la relación, de las habilidades, de los talentos que ellos tenían. Pero quiero que nosotros hoy podamos comprender que realmente era totalmente diferente. Jesús se fijó en ellos y los miró a ellos, los escogió por su gracia, por su amor, por el deseo de salvarlos, y también por el deseo que tenía de que a través de ellos otras personas también pudieran conocer de la palabra, del evangelio, del reino de Dios. Y eso mismo es lo que nosotros vamos a aplicar a través de esto que vamos a estar recibiendo, entendiendo. Eso es lo que nosotros vamos a aplicar en nuestra vida. O sea, realmente Jesús, mira, se ha fijado en nosotros por amor, por gracia. Se ha fijado en ti, ha mirado tu vida,
Ha visto tu condición, tu situación, y ha sido por el amor que Él tiene para cada uno de nosotros el hecho de que Jesús se acerque a nosotros y nos llame, nos busque, nos llame, y además y Jesús nos esté precisamente invitando a seguirlo, a hacer su voluntad, a conocerlo, a seguir su enseñanza, a vivir su palabra, a caminar como Él caminó. Eso es realmente el propósito de este tema. Entonces, vamos a entender un poquito el contexto de cómo o por qué Jesús decía estas palabras: yo les elegí a ustedes. Bueno, quiero decirle que a Jesús, por ejemplo, cuando empieza a predicar, cuando Él empieza a hablar la palabra, la gente se admiraba de su doctrina. La gente empezaba de alguna forma a asombrarse de cómo Jesús hablara tales palabras. ¿Por qué Jesús habla estas cosas? Este hombre, mira cómo enseña. Este hombre enseña como una persona que tiene autoridad. Y realmente de ahí vienen algunos términos que usted quizás ha visto en la Biblia. Usted ha visto un término que hace referencia ahí, la palabra que se llama rabí. ¿Qué es eso de rabí? La palabra rabí quiere decir maestro. Viene de dos conceptos: la palabra rab, que significa maestro, y la última parte que es una i, que implica mi maestro, o sea, mi rabí, o sea, rabí quiere decir mi maestro. Y ese concepto es un concepto que usted ve en la Escritura y sobre todo en los Evangelios. Observa cómo a Jesús se le decía de esa forma. Algunas personas se acercaban a Él de esa manera: rabí. Le decían esto, así, rabí. Y hubo personajes que le dieron ese reconocimiento. Por ejemplo, hubo un hombre llamado Nicodemo. Usted quizás lo recuerda o lo ha visto ahí en Juan capítulo 3, que habla precisamente cómo cuando este hombre vino a buscar a Jesús, lo vino a buscar, y entonces se acerca a él y le dice: maestro, sabemos que has venido de Dios. ¿Y sabes quién estaba diciendo esas palabras? Nicodemo representaba también un maestro, era un maestro en Israel. Pero él, al oír la enseñanza de Jesús, las palabras, la palabra de Cristo, estar oyendo ahí el mensaje de Cristo, este hombre se dio cuenta: yo soy maestro de Israel, yo soy un maestro en Israel, pero este es un maestro que es sobre mí. Él reconocía la autoridad que tenía Jesús como maestro. Y obviamente, ¿qué podemos nosotros recibir de un maestro? O sea, un maestro realmente lo que nos transmite es su conocimiento, su enseñanza, la sabiduría que puede tener. En el contexto de Israel, eso es lo que precisamente se percibía de los maestros. Se percibía su enseñanza, su doctrina, el conocimiento que ellos percibían y tenían. Y es un poquito de lo que yo quisiera transmitir para que entendamos por qué Jesús le dijo estas cosas a los discípulos: yo los elegí a ustedes, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Quiero hablar un contexto, cómo era la educación en el contexto del tiempo de Cristo, la educación de los hijos. Los hijos eran educados, vamos a ver aquí algunos puntos sobre la manera en cómo eran educados. Es algo general, realmente no son cosas muy amplias. En el primer nivel de educación que recibían los niños allá en Israel, empezaba a los 5 años de edad. A los 5 años de edad ya empezaban ellos con los estudios, ya tenían que saber leer a esa etapa, a los 5 años, y su material de texto, su libro de texto, era lo que nosotros tenemos en la Biblia como el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Y ellos empezaban con una porción del Antiguo Testamento que se conoce como la Torá. La Torá son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, lo que es Génesis, Éxodo, lo que es ahí Levítico, Números y lo que es Deuteronomio. Estos primeros 5 libros comprenden esa porción del Antiguo Testamento para un judío, y entonces eso es lo que ellos empezaban a estudiar desde los 5 años.
Entonces tenían como meta, la meta en esa primera etapa a nivel de sus estudios, todos los judíos, todos los israelitas, tenían como meta llegar a memorizar la Torá, aprenderse de memoria esos libros, los 5 primeros libros de la Escritura. Y obviamente esto llegaba desde los 5 hasta los 12 años de edad. Ese era el primer nivel de estudios que ellos tenían. Entonces muchos niños recibían esa instrucción, estaban siendo capacitados, instruidos, y para esto había unos maestros que se conocían como los rabí de la Torá, o sea, los maestros de la Torá. Y se encargaban precisamente de ayudar a los niños a memorizar y aprender precisamente o a explicar algunas porciones de esta parte del Antiguo Testamento. Los niños, cuando llegaban a los 12 años, si alcanzaban la meta de haber memorizado toda la Torá o estos 5 primeros libros, entonces ellos eran invitados a participar en la Pascua que se celebraba en Jerusalén, y participaban en la matanza del cordero para la cena, un cordero que mataban como parte de esa celebración de la Pascua que tenían o que tienen precisamente los judíos. Y esto era como que un premio, una recompensa por el esfuerzo, el trabajo y todas las cosas que ellos habían hecho. Entonces muchos de los niños podían alcanzar y querían alcanzar también este propósito, esa meta: aprender la Torá y un día poder ir en ese viaje a Jerusalén, participar de la festividad de la Pascua y poder celebrar con la familia esa festividad muy importante para los judíos. La Pascua para los judíos es precisamente como pues el representativo de la independencia de ellos. Es algo que identifica y da un sentido de identidad a la nación, al pueblo judío o al pueblo israelita. Entonces para ellos era muy importante eso. Y bueno, les llevaba el hecho les llevaba precisamente a querer ser uno de aquellos que participaran en esa festividad. Cumplidos los 12 años o pasada este primer nivel, pasaban a un segundo nivel de educación o etapa de aprendizaje en su vida. Y normalmente comprendía entre los 12 y 15 años de edad, estaban en esta porción de los estudios, o sea, en esta parte de sus estudios. Esta segunda parte comprendía en esos intervalos de edades. Y la meta en esta segunda etapa era aprender el resto del Antiguo Testamento. La meta era aprender el resto del Antiguo Testamento, es decir, poderlo memorizar. Imagínense, memorizar todo el Antiguo Testamento, y esto implicaba el libro de los Salmos, los libros de historia como son precisamente las Crónicas de los Reyes, libros como Samuel, etcétera. También los libros que tienen que ver como de la poesía y este tipo de cosas que comprende el Salmo, los Salmos, comprenden también los Proverbios, el cantar de los cantares y todos estos libros, los profetas. También otra porción del Antiguo Testamento, aprenderse los profetas, memorizar lo que decían los profetas, y todo esto implicaba obviamente mucho esfuerzo. Bueno, no solamente se dedicaban a estudiar esto, también a la par ellos tenían que trabajar o aprender un oficio. Normalmente era el oficio de los padres o el oficio del padre. Si el padre era a lo mejor dedicado a algún negocio, algún comercio, lo aprendían de alguna forma esa labor los hijos. Si se dedicaba a algún oficio, algún taller, alguna labor manual, entonces aprendían eso. Si era a lo mejor fabricante de pan, o a lo mejor era un constructor, un hombre que se dedicaba a la construcción, entonces eso es lo que aprendían, también parte de su formación. Y bueno, realmente a este punto había algunos que alcanzaban ese nivel, el nivel de aprender tanto el oficio como también poder memorizar la otra porción del Antiguo Testamento.
De aquí empezaban a surgir varias personas que al ver su avance de esos alumnos, de esos jóvenes, de esos adolescentes que estaban creciendo y siendo formados, entonces ellos podían pasar a otro nivel, al siguiente nivel, al tercer nivel. Pero también había muchos jóvenes que realmente hasta este nivel quedaban. Se quedaban hasta este nivel y solamente se dedicaban al oficio que habían aprendido. Y normalmente era el oficio que participaban los padres. Aquí podemos nosotros recordar algunos eventos que podemos tener en la Escritura. Usted ha leído de Juan, Jacobo, del mismo Pedro, y nos habla de alguna forma o nos deja ver a qué se dedicaban ellos. ¿Usted recuerda a qué se dedicaba Pedro, Jacobo y Juan? El oficio que ellos tenían. Dice la Biblia que eran pescadores, ¿no? Eran pescadores, entonces seguramente ellos obviamente son de aquella parte de jóvenes que a lo mejor ya no continuaron en sus estudios para ir más adelante y seguir avanzando, sino quedarse en ese oficio. Ahora, esto es interesante porque nos ayuda a entender, Jesús en ese sentido no hacía ese tipo de distinción solamente sobre ciertos personajes o sobre ciertas personas, mirar, llamar, sino que pudo llamar Jesús a gente muy sencilla, muy humilde, pero también a gente a lo mejor muy preparada, gente a lo mejor que tenía mucho conocimiento. Entonces, en el caso de estos discípulos, podemos observar nosotros, quizás son discípulos que sus estudios llegaron hasta ese nivel, hasta esa etapa. La siguiente etapa, por favor, en el tercer nivel de estos estudios, los judíos, los jóvenes ya eran jóvenes, abarcaba desde los 17 años, o algunos desde los mismos 15 años que ya habían estado memorizando precisamente su porción de la Escritura, continuaban con estos estudios y abarcaba desde los 17 o 15 años hasta los 30 años, y entonces continuaban con esos estudios. Para este nivel ya había necesidad de estar cerca de otro tipo de maestros. En Israel eran conocidos algunos maestros como los rabí esmija. Ahí está escrito la palabra rabí esmija. Y estos maestros se conocían más bien como los maestros con autoridad. Este tipo de maestros no solamente conocía a la perfección la Torá, sino que sabía y conocía a la perfección todo el Antiguo Testamento, lo sabían de memoria, podían explicar y hablar todo lo que era respecto al Antiguo Testamento. Por hacer una especie como de ilustración para que nosotros podamos comprender, pues era como que la etapa de estudios a nivel universitario. Y todos los niveles en ese sentido, todos los estudios que abarcaría un estudio ya universitario, distintos niveles que hay precisamente de estudio. Entonces, en esa etapa comprendía desde los 17 hasta los 30 años. Y en este tiempo también esos alumnos como que elegían o buscaban de alguna forma, buscaban con quién ser instruidos, quién podía cubrirlos, quién podía instruirles, y había esa expectación. Seguramente les cautivaba la manera de enseñar de tal maestro. A mí me gusta cómo enseña este maestro, y obviamente era conocido, quizás era muy referido ese maestro, y buscaban estar con ese maestro. Y así cada alumno podía de alguna forma considerar qué maestro le gustaba estar. Algunos tenían precisamente tal prestigio que eran muy reconocidos. Ahora, normalmente la labor del alumno era siempre estar sentado a los pies del maestro, a los pies de este rabí. Y nosotros vemos en la Escritura, por ejemplo, Pablo nos habla en la Escritura que él había sido un hombre instruido, y dice a los pies de Gamaliel. Gamaliel era el maestro, seguramente era un maestro con mucha autoridad o con autoridad, y era muy reconocido Gamaliel en el tiempo de Pablo.
Y entonces dice que él, como un judío devoto, un judío fiel, él fue instruido a los pies de Gamaliel. Es un sentido ilustrativo de cómo los judíos estaban tan expectantes de sus maestros que querían estar muy cerca, buscaban los primeros lugares, estar muy cerca de ellos. Y bueno, otro ejemplo que tenemos en la Escritura es cuando Jesús visita a Marta y a María y están en su casa, y una de ellas estaba muy ocupada con los quehaceres, actividades, estaba ahí tratando de quedar bien con Jesús, sirviendo, acomodando las cosas, sirviendo, atendiendo a los discípulos, y María estaba ahí sentada muy cerca de Jesús, y dice que estaba ahí cerca a los pies de Jesús, estaba a los pies de Cristo. Y entonces podemos ver otro ejemplo de una persona que buscaba estar muy cerca de su maestro. En este caso Cristo, el maestro, y María. Entonces también en este nivel los discípulos o los alumnos querían tener todo el tiempo con su maestro, estar todo el tiempo con él, querían dormir con él, o sea, estar en la misma habitación con él, querían comer con él, querían andar donde él andaba, y algunos de ellos anhelaban que hasta el polvo que levantaba el maestro, cayera sobre ellos, y de alguna forma eso les impregnara de su sabiduría, de su conocimiento, y pues de alguna forma les diese también ese prestigio de poder ser como ellos. Era algo ilustrativo para ellos, llevar el polvo del maestro. Encima era como una especie de halago, una especie de honor que los discípulos, al estar tan cerca de ese maestro, llevo el polvo de este maestro. Y bueno, era una experiencia para ellos muy, muy importante. La meta en este paso, la meta para todo discípulo no solamente era aprender de su maestro, la meta era ser como su maestro. Y bueno, ya de alguna forma aquí yo creo que empezamos a ver algunas cosas interesantes también para nosotros. Esta debe ser la meta de una persona que busca a Jesús. Jesús es un maestro, así nos lo deja ver la Escritura. Jesús es un maestro. De la necesidad que tú tienes, a veces necesitamos consejo, alguien quien nos enseña a ser padre, y Jesús es un maestro para enseñarnos en eso. Dios es un maestro para enseñarnos cómo arreglar nuestra vida. Jesús es un maestro para que nos enseñe cómo dirigir nuestra vida, y precisamente debemos de seguir el ejemplo de Jesús, su enseñanza, su consejo. Y esto es lo que representaba en ese entonces el poder ser como el maestro o seguir a un maestro. Bueno, este es el contexto histórico o cultural de ese entonces. Y cuando Jesús le dice a los discípulos, si regresamos nosotros a este pasaje de Juan 15:16, les dice: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Yo los elegí a ustedes. Ahora, la verdad es que, ¿por qué decía Jesús esto? Jesús se fijó en Pedro, en Juan, en algunos de ellos que podríamos decir a lo mejor no cumplían ciertos requisitos para poder ser alumnos de un maestro como Jesús. En el contexto donde ellos estaban viviendo en ese entonces, ellos quizás no cumplían los requisitos para poder ser alumnos de este maestro. Pero eso es lo hermoso, y eso es lo que nos deja ver la gracia de Jesús, la gracia y el amor de Cristo. Que Cristo en ese sentido no miró lo de afuera, no miró lo externo, la apariencia, lo de afuera solamente, sino que Jesús vio la necesidad y vio el corazón de las personas, y en este sentido llamó a Pedro, a Jacobo, a Juan, hombres pescadores, llamó a un hombre llamado Mateo, que realmente ese hombre ni siquiera podía haber sido considerado nunca en su vida como un miembro de un maestro, o sea, como un discípulo de un maestro. Porque ese hombre publicano era un traidor, era un hombre que había estado en contra de Cristo, del reino de Dios, en contra del reino de Israel, en contra del pueblo de Dios.
Y entonces nunca hubiera sido considerado como un maestro, para ser un seguidor, para ser una persona que estaba cerca de Jesús, cerca del maestro. Entonces, por ejemplo, está Mateo. Y así pudiéramos analizar la vida de cada uno de los discípulos. Hay otro hombre llamado Natanael. Quizás podríamos decir que era uno de los hombres que a lo mejor podía cumplir ciertos requisitos para poder ser llamado por un maestro y pudiera seguir la enseñanza de ese maestro. En ese caso era Natanael, y Natanael, dice la Escritura, que era un hombre fervoroso, era un hombre devoto, era un israelita de veras, decía Jesús. Un hombre israelita que cumplía la voluntad de Dios y quería agradar a Dios. Pero por ahí podemos también recordar a Judas. Y así podemos ver distintos personajes que Jesús llamó para ser sus discípulos. Entonces, quiero decir que en este punto quiero expresarles precisamente que Jesús, cuando les dice a los discípulos, yo los he elegido a ustedes, es porque Jesús veía su condición, su necesidad. Ahora, si podemos ahondar un poquito en el caso de Pedro, usted recuerda, por ejemplo, o quizás ha leído esa porción. Pedro fue llamado, fue invitado a seguir a Jesús, y dice que Pedro estaba precisamente a la orilla del mar, y estaba ahí con varios otros discípulos. Estaban a la orilla y estaban buscando las redes, limpiando ya las redes, y ya estaban terminando su labor, su tiempo de trabajo, el tiempo de hacer su actividad, cuando fueron precisamente visitados por Jesús y llamados para que pudieran caminar con Él. Vamos a ver aquí una porción de la Escritura en Juan capítulo 1. Vamos a ver Juan capítulo 1, el verso 39. Dice aquí, les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con Él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este llamó primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y bueno, de aquí vemos el primer momento en donde hay un encuentro entre Cristo y Pedro. Dice que Andrés empieza a seguir a Jesús, y algo que le estaba yo describiendo hace un rato en el contexto es que los discípulos querían estar en todo lugar con el maestro. Cuando Andrés escucha el mensaje de Jesús, quería estar ahí con él, estar cerca de él, oír su enseñanza, saber quién era, dónde enseñaba, dónde vivía, y se fueron con él. Se quedaron ahí en la misma casa con él, y entonces, después de haber escuchado el mensaje, mira, sale corriendo seguramente de ahí Andrés y fue a buscar a su hermano, a Pedro. En ese momento precisamente el nombre de Pedro era Simón. Ese era su nombre, y entonces cuando encuentra a Simón le dice, hemos hallado al Cristo, al Mesías. Y entonces lleva a Simón delante de Jesús, y Jesús empieza a hablar con él, y entonces Pedro tiene un encuentro precisamente con Cristo. Después hay otro evento donde la Escritura dice que Pedro estaba a la orilla del mar y estaba lavando las redes, había terminado su labor de pesca, y entonces estaba preparándose para ya irse a su casa. En ese momento llega Jesús y le dice, se sube a la barca, aleja la barca de la orilla del mar, y le dice a Simón que lo despegara, o sea, que despegara la barca de la orilla, y Jesús empieza a compartir a la gente que estaba ahí.
Nuevamente Simón empieza a escuchar el mensaje de Cristo. Un mensaje donde Jesús hablaba verdades espirituales, cosas muy importantes, cosas que llenaban el alma de Pedro. Después de dar ese mensaje, ese sermón, se fueron, dice, mar adentro. Le dijo Jesús a Simón: boga mar adentro. Y entonces se van precisamente hacia el interior del mar. Estando en ese lugar, la Escritura dice que precisamente Jesús le dice: echad vuestra red, Señor, toda la noche hemos querido pescar y no hemos logrado pescar nada, pero en tu palabra vamos a hacer esto. Y entonces dice la Escritura que Pedro echó la red, y ese momento, dice, hubo una pesca milagrosa. Era tal cantidad de peces que habían estado ahí tratando de pescar, de recoger, cuando de repente sentían que se volteaba la barca. Y dice la Escritura que le hablaron a los otros pescadores. Esos otros pescadores eran Juan y su hermano Jacobo. Entonces, aquí vemos precisamente cómo Jesús nuevamente está ahí con los discípulos y se manifiesta a ellos. Está hablando con ellos y les está mostrando su gracia, está mostrando precisamente su poder, su autoridad. Ellos necesitaban precisamente conocer a Jesús, y Jesús se mostró a ellos, los buscó. Usted puede leer precisamente esto que le relato ahí en el Evangelio de Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Vamos a ver solamente la última parte de este evento. Después de ese momento donde recogen una gran cantidad de peces, Pedro estaba asombrado. En el verso 5, respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado tratando y nada hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y dice: habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. O sea, el resultado de ese encuentro para Pedro fue una experiencia que impresionó, que quedó en el corazón de Pedro y le ayudó precisamente a comprender quién era la persona que estaba con él. Esta persona no solamente enseña, es un maestro con autoridad, es un hombre que habla palabras muy interesantes, muy importantes, con mucha sabiduría. Son palabras verdaderas las que está hablando este hombre, sino además el poder que él tiene. De tal forma que Pedro vio a Jesús y lo miró no como cualquier maestro, lo vio realmente como una persona que era digna de ser considerado, de ser oído su mensaje, de inclusive de verlo como el Mesías, como el Maestro, como el Salvador, ver a Jesús como el Mesías. Y entonces Pedro reconoce su condición y dice: Señor, yo no soy digno, Señor, de que tú estés aquí conmigo. Apártate de mí. Pero creo que esto es solamente el principio, este era el principio para Pedro. Ahora, recuerde algo interesante: el que estaba haciendo este llamado a Jesús, de aquí en adelante viene un llamado muy directo a Pedro. Le dice: mira, Pedro, de aquí en adelante tú vas a ser pescador de hombres. Le dice ahí en el verso 10: desde ahora serás pescador de hombres. Y entonces dice que dejando las redes, dejando ahí sus barcas, se fueron y siguieron a Jesús. Veamos el verso 11, yo creo que esto es algo muy importante.
El verso 11 dice: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Imagínense, o sea, ¿cuál era el futuro ya para Pedro, Juan, Andrés, Jacobo y cada uno de ellos? ¿Cuál era el futuro para ellos? Cada uno de ellos tenía ya su labor, su oficio, su plan de vida. Tenían su plan de vida. Pero cuando Jesús aparece a sus vidas, entonces toma un giro precisamente su condición. Tomó un giro su vida. Hubo un giro en su vida, hubo un cambio en su vida, y esto les llevó precisamente a querer seguir a Jesús, buscar seguir a Cristo, caminar con Él, estar donde Él estaba. Y ahora de aquí en adelante Jesús se convirtió, para ellos realmente se convirtió como el maestro, y fue su maestro para ellos. Bueno, la Escritura nosotros vemos ahí varios relatos, historias, vemos varios casos donde Jesús estuvo con los discípulos, les enseñaba distintas cosas, les hablaba de lo que había necesario cambiar en el reino de Dios. Hay un mensaje muy importante en Mateo 5, lo que es Mateo 5, 6, 7, que seguramente no es la única vez que se compartió ese mensaje, que es conocido como el Sermón del Monte. Un mensaje donde habla la importancia del corazón delante de Dios. No solamente los hombres en aquel entonces querían tener una importancia sobre lo externo, que externamente demos buena impresión a las personas, que externamente nosotros parezcamos que sí somos judíos, somos realmente personas que buscamos a Dios, que queremos hacer la voluntad de Dios. O sea, en lo externo, por fuera, era solamente una apariencia externa. Y realmente Jesús en ese mensaje lo que lleva a todas las personas es a que centren todo su trabajo y todo su esfuerzo a que su corazón sea cambiado. Obviamente eso es algo que no hace el hombre, eso es algo que solamente puede hacer Dios, su gracia. Y Jesús quería llevar a las personas a reconocer su necesidad de que el corazón sea cambiado. Creo que ese tipo de enseñanza predominaba en Jesús. Hablar sobre el corazón y que el corazón fuese algo que agradara a Dios. Los discípulos estuvieron con Jesús muchos años, o estuvieron 3 años y medio con Cristo. Ahora, era curioso porque imagínate, era muy particular que Jesús haya podido hacer que se juntara en ese grupo de personas. Tenía 12 personas con él, muy allegadas, muy cercanas a él, que les llamó apóstoles. Y entonces esos 12 apóstoles pues realmente eran muy diferentes entre uno y otro. Era sorprendente ver cómo Jesús, por su enseñanza, por su ejemplo, su inspiración, había logrado que estos hombres pudieran convivir. ¿Sabes por qué? Porque ahí había un hombre llamado Simón, y era conocido como Simón, y él seguía una corriente judía de aquel entonces llamada los celotes. Y los celotes era una agrupación que buscaba que el reino de Dios viniera a Israel en base a la intervención de la fuerza, de la violencia, de la guerra, como que establecer el reino de Dios en esta tierra en base a las armas, en base a poderío, en base a la violencia. Entonces ese era su pensar y esa es su manera de ver. Aquí tenemos que quitar al imperio romano y que se establezca el reino de Dios. Israel va a ser una nación fuerte, poderosa, una nación muy grande, que brille nuevamente como en los tiempos del rey David. Y esas eran sus añoranzas, sus expectativas y sus ilusiones. Ahora quiero decirle que ese hombre, Simón el celote, para un hombre así, era difícil que ese hombre se sentara a comer con un publicano. El publicano era un hombre que había traicionado al pueblo de Israel. Era un judío de carne, de sangre o de nacimiento. Él había sido era un israelita, un judío de nacimiento, pero en esa determinada tiempo en su vida, él tomaba la decisión de ahora ponerse a trabajar
para el Imperio Romano. Y él es el que cobraba los impuestos. Y normalmente estaban sentados en las entradas de las ciudades, en los lugares públicos, en donde había mercados, en donde había lugares así, comercio, había entrado a ciudades, aldeas, los caminos que entraban a la ciudad y a la aldea, ahí precisamente se sentaba y cobraba los impuestos. Normalmente los publicanos sabían la condición de las personas. Aquí viene fulanito de tal, él tiene tantas tierras, él tiene tanto ganado. Mira, él acaba de morir su padre y le dejó tal herencia. Entonces conocían muy bien luego las cosas de las familias, de las personas, y en base a eso cobraban impuestos. Normalmente cobraban cosas de más. Eran hombres muy ricos, muy pudientes. Eran hombres que en base a ese dinero o a esa riqueza la habían alcanzado en base al robo, a dañar, a destruir o afectar a otras personas. Y imagínate, un hombre así estaba sentado ahí con Simón, escuchando la enseñanza del Maestro Jesús. Simón el Celote, aquel hombre que estaba dispuesto a tomar las armas o quería ver la mínima respuesta. Quizás puede ser uno de aquellas personas que juntamente con Pedro querían precisamente tomar espada o querían sacar espadas para aquel momento terminar con el Imperio Romano, y esperaban algún momento así, algún llamado, alguna experiencia, alguna señal para actuar de esa forma. Ahora, había este tipo de personas, pero estas personas habían logrado convivir. Imagínate el poder que había producido, el poder de impacto, el poder de transformación que existe precisamente en la palabra de Dios. De hecho, hay una parábola en la Escritura que enseñó el Señor Jesucristo sobre cómo es el reino de los cielos. No sé si usted ha leído y ha escuchado precisamente de esas parábolas, las parábolas de Jesús, distintas parábolas que nosotros encontramos aquí en el Evangelio de Mateo. Y solamente quiero referirle algunas ilustraciones. En el Evangelio de Mateo capítulo 13, ahí usted puede ver varias parábolas que enseñó Jesús. Solamente quiero que leamos una de estas parábolas. Está en el verso 33 de Mateo 13, por favor. Mateo 13, verso 33. Estamos dando un cierto panorama para que entendamos lo que los discípulos estaban comprendiendo y recibiendo de Jesús. En Mateo 13, el verso 33, dice aquí: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que toma una mujer y esconde en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Bueno, esta ilustración, imagínese usted esta enseñanza. Usted ve una enseñanza en este relato, en esta ilustración. Podríamos decir que hay una enseñanza en esto. Realmente hay una enseñanza. ¿Cuál podría ser la enseñanza de Jesús? Así parece ser algo muy sencillo, muy simple, pero hay una enseñanza profunda. Por ejemplo, aquí hay personas que pueden trabajar y trabajan la panadería, sabrían realmente explicarnos esta parábola. Podrían explicarnos esta parábola. O algo muy sencillo, que yo creo que todas las madres, todas las amas de casa en algún momento han elaborado un pan y han echado ahí un polvo que le llaman precisamente, que le llaman ahí el polvo para hornear, que no es realmente lo que dice aquí, la levadura es diferente. Pero es algo representativo. Cuando se agrega esta sustancia a la harina, a la masa, eso va a producir que esa sustancia se expanda y sea mayor. Esa era la enseñanza que transmitía Jesús, principalmente del reino. Pero también era una enseñanza que conllevaba una transformación. ¿Sabes por qué? Porque la levadura transforma las cosas. La levadura produce una transformación.
La levadura, una sustancia tan pequeñita que es agregada a una pizquita de levadura y que es agregada a un volumen mayor de harina y de masa, y de repente cuando se agrega a esa pizquita de levadura es transformada toda esa masa y ya no tiene la misma porción, ya no es la misma dimensión, ya no tiene ni el mismo sabor, adquiere un sabor diferente. Y entre más se leuda la masa, va adquiriendo un sabor distinto, diferente. Hay una transformación. Entonces Jesús en esta parábola también enseñaba esa transformación. Bueno, esto es algo que puede resumir de manera general la enseñanza de Jesús. Cuando tú escuchas la enseñanza de Jesús, esa enseñanza transforma tu vida. Y esa enseñanza transformó el corazón de aquel hombre que nunca hubiese querido sentarse con un publicano. Era el menos indicado de que pudiera estar sentado con él, cerca de él, convivir con él, dormir en la misma habitación, seguir al mismo maestro que seguía a ese hombre y además participar de los mismos alimentos que comía aquel hombre publicano. Pero Jesús, con sus palabras, con su enseñanza y su ejemplo, logró cambiar la mentalidad de esa persona. Entonces, imagínate el maestro. Este maestro yo creo que era realmente excelente para poder cambiar y transformar esas maneras de pensar. Yo creo que a veces esto es lo que necesitamos, transformar, y bien nos lo dice la Escritura, debemos de renovar nuestro entendimiento. Debemos de transformar nuestra manera de ver las cosas. ¿Y sabes cómo lo puedes lograr? ¿Sabes cómo puedes lograr que en tu vida pueda haber una manera de ver diferente a tu esposa, a tus hijos, ver precisamente a Dios de otra manera, en la manera correcta? Es a través de escuchar la enseñanza de Jesús, es a través de oír el consejo de Jesús. Ahora, este es un panorama de lo que acontecía con Jesús. No solamente había estas cosas, a veces había situaciones realmente difíciles para Jesús con sus discípulos. A veces estaban peleando. A veces algunos estaban muy desanimados. A veces de esos discípulos había discípulos que realmente no comprendían las cosas de Jesús. Mira, a pesar de que llevaban 3 años y medio con Cristo, 3 años y medio con Jesús, no entendieron la causa de su muerte. Y todos ellos estaban con miedo, algunos estaban dudando, algunos tenían preocupación. ¿Ahora qué vamos a hacer? Híjole, ahora van a venir sobre nosotros. Así como atraparon a Jesús, así como tomaron a Jesús y lo llevaron a la cruz, ahora van a venir por nosotros, y tenían miedo. No entendían el propósito de la muerte de Jesús. Algunos de ellos ya estaban desanimados, desalentados. Y mira, no solamente eso, aún antes de la misma muerte de Jesús, había distintas disputas entre ellos. Algunos de ellos decían, bueno, cuando nosotros vamos a morir, nosotros muramos, le vamos a pedir al maestro que nosotros nos sentemos, mi hermano Jacobo se siente de este lado y yo me voy a sentar del otro lado. Sí, porque la verdad creo que nosotros somos los mejores que todos ustedes y merecemos este lugar. Y había a lo mejor ese tipo de pensar entre ellos. Algunos de ellos estaban luego sin entender la misma enseñanza de Jesús. Señor, ¿por qué les hablas con parábolas a la gente? Y a veces Jesús a ellos les explicaba las parábolas. Explícanos, Señor, ¿qué quisiste decir con esto? Entonces, este panorama es para que nosotros entendamos por qué Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Pero fíjate, el amor y la gracia de Jesús va más allá de estas cosas, que viendo a lo mejor debilidades, fragilidades, desánimos, a lo mejor pensamientos egocéntricos en los discípulos, ideas erradas de él, sin comprender completamente su enseñanza y su doctrina, sin saber realmente lo que él implicaba. Algunos de ellos realmente no habían experimentado plena o completamente la transformación de Dios en su vida. El reino de Dios no había obrado esa transformación como lo describe la Escritura o como nos lo da la palabra de Dios. Pero aún Jesús así estaba ahí con ellos, ayudándolos,
Luego les decía, ¿por qué dudan? ¿Dónde está vuestra fe? Les decía, hombres de poca fe, ¿por qué dudasteis? Y así venían momentos realmente difíciles también. Creo que esto puede representar lo que de alguna forma tú vives si estás buscando a Dios. A veces puede haber dudas, a veces puedes sentirte que no eres la persona más indicada para acercarte a Dios y buscarle, conocerlo, quererlo seguir. Creo que la verdad para mí no es este camino. Creo que eso de buscar a Dios, creo que esas cosas del reino de Dios, eso no es para mí. Yo tengo otros pensamientos, en mí hay otras expectativas, tengo otras ideas, yo quiero hacer otras cosas. No sé, a veces vienen en ti muchas cosas a tu vida, muchos pensamientos, puede haber duda, confusión, puede haber a mejor en ti desánimo también. Pero Jesús se había fijado en estos discípulos, con cualidades o con defectos, con virtudes o con aquellas cosas que a lo mejor eran situaciones indeseables en su vida. Se fijó Jesús en ellos. Y además, creo que también es representativo entender que, por ejemplo, de sus discípulos, de esos 12 discípulos, Jesús mismo en un momento les advirtió y les dijo, va a llegar el momento donde me van a apresar, me van a llevar a la muerte y ustedes se van a escandalizar. Van a venir contra mí, con palos, me van a llevar preso. Y ustedes se van a escandalizar. Y por ahí un hombre, quizás lo recuerdas o sabes a quién me refiero, uno de sus discípulos le dijo, Señor, mira, aunque todos se escandalicen de ti, yo no me voy a escandalizar de ti. Yo estoy dispuesto a ir contigo, Señor, aun si fuera necesario, hasta la muerte. Imagínate esas palabras. Yo creo que todo maestro esperaría en algún momento oír esas palabras de un alumno. Señor, yo estoy dispuesto a seguirte. Eso implicaba ir donde tú vayas, dormir donde tú duermes, vivir donde tú vives, caminar donde tú caminas, sentir el polvo tuyo sobre mí, Señor, y ser como tú, seguir tu enseñanza y vivir como tú vives. Y Señor, si aún esto fuese necesario, hasta la muerte misma estaría dispuesto a ir. Imagínate esa frase, ¿no? Señor, yo voy a ir contigo hasta donde tú vayas. Todo lo que implicaba, después de haber entendido un contexto. Todo lo que implicaba, Señor, yo estoy dispuesto a seguirte si aún es necesario hasta la misma muerte. ¿Y qué pasó con ese discípulo? ¿Alguien sabe el nombre de ese discípulo? ¿Quién, perdón, no lo escucho? Pedro. Exacto, Pedro. Y bueno, de alguna forma, este discípulo pues puede representarnos a nosotros también, puede ejemplificar nuestra condición. A veces queremos seguir a Jesús así, Señor, yo quiero todo contigo, pero cuando vienen las dificultades, cuando vienen las angustias, cuando viene la opresión, cuando hay alguna dificultad en tu vida, entonces sentimos que no podemos. Sentimos que estamos ahí fallándole a Jesús. Sentimos que ya no queremos seguir más allá con Él. Jesús, cuando estaba ya preso, estaba preso Jesús, entonces vemos cómo Pedro intentó seguirlo, estar con Él y cumplir ese compromiso, ese voto, esa promesa que le había hecho a Jesús. Señor, yo voy a ir contigo, aunque todos ellos echen a correr, Señor, aunque todos aquí corran. Mira, Señor, yo voy a ir contigo. Eran palabras que quizás podían de alguna forma impresionar a cualquier maestro, pero Jesús sabía lo que iba a pasar con Pedro. Mira, Pedro, yo te digo, Pedro, que no va a cantar el gallo 2 veces cuando tú ya me hayas negado 3 veces. Tú me habrás ya negado 3 veces. Y entonces Jesús sabía realmente la condición de Pedro, conocía a Pedro. Pero esa fue una razón como para que Pedro fuese desechado por Jesús.
Tú recuerdas la historia, dice que después de que Jesús es llevado preso, Pedro se avergonzó del maestro, inclusive decía, no lo conozco. Mira, yo no sé, no, pero tu hablar te delata, eres un hombre que habla como él. Seguramente había aprendido bien Pedro, yo creo que había hablado de la misma forma que Jesús. Era un buen discípulo, ¿no? Quizás había sido un buen discípulo en ese sentido, había aprendido de su maestro y hablaba como su maestro, y algo le decía, no, tu delatar, tu hablar te delata. Eres como él, eres como ese hombre, eres su discípulo. Y Pedro les dijo, no lo conozco. Hasta juró, hasta maldijo que no conocía a Cristo. Imagínate, o sea, la impresión del maestro, porque ahí estaba presente Jesús. Jesús escuchando esas palabras de su discípulo. Señor, yo te voy a seguir, yo voy a ir contigo hasta donde tú vayas, aun si es necesario hasta la muerte. Y después diciéndole, no lo conozco. No sé de qué me estás hablando, yo no lo conozco. Hasta maldijo y juró y dijo, no, ese hombre no lo conozco. Y entonces dice la Escritura que Pedro canta el gallo, se acuerda que Jesús le había dicho estas cosas, sale de ese lugar corriendo y salió llorando, quebrantado, dice que lloró amargamente. O sea, tuvo un pesar, se dio cuenta que él no podía, que había traicionado a su maestro, que no había sido un fiel alumno para ese maestro, digno de haber sido reconocido, honrado y decir, sí, yo soy su discípulo, yo he recibido su enseñanza, es más, yo quiero seguir su ejemplo. No tuvo esa valentía, no tuvo esa gallardía, no tuvo ese valor, no hubo en él esa osadía, no hubo en él esa fe que lo mantuviese firme. Ahora, pero mira, con todo y cómo fue ese alumno, con todo y cómo falló ese alumno, después de resucitado el maestro, no lo despidió, no lo quitó de su lista de alumnos, no lo borró, no le dijo, Pedro, ya no eres más mi discípulo. Si hubiese sido uno de los rabinos de Israel, como quizás Nicodemo, como Gamaliel, como algún otro maestro de Israel, entonces le hubiesen dicho a le hubieran dicho a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Tú ya no puedes ser más miembro de mis discípulos, tú ya no eres más un alumno mío. No cumples esas características. Pedro, mira, no eres fiel a esta enseñanza, no eres fiel a estos principios, no eres fiel a estas verdades. Pedro, no has sido fiel, no has cumplido esta parte de tu deber, de tu labor como alumno. Y lo hubiesen despedido, pero ¿qué pasó con Pedro? Cuando Jesús resucitó, nuevamente Pedro es recibido, es ayudado, es restaurado, es perdonado, es llamado nuevamente a seguir a Jesús. Ahora, creo que esto también está dejándonos ver por qué Jesús se fijó en Pedro. O sea, mira, con todo y esa situación que él tenía, seguramente Pedro de ahí en adelante, y eso es lo que relata la historia, no la Biblia en sí, pero sí la historia de la vida de Pedro, la biografía de la vida de Pedro relata que Pedro, después de haber negado a Jesús, cada vez que él recordaba, oía el canto del gallo, él se postraba y oraba. Oía el canto del gallo y entonces oraba a Dios. Posteriormente, lo que sí nos deja ver la Escritura, que cuando él empieza a predicar, en el mensaje de Hechos, reciben el Espíritu Santo, Pedro se levanta y empieza a predicar. Ahora ya sin miedo a que lo tomaran y que lo llevaran a ser crucificado, Pedro se levanta a predicar y a hablar de lo que había oído de su maestro. Habló del reino de Dios. Y no solamente esa ocasión,
Esa ocasión se convirtieron 3,000 personas. Después él comparte en otra parte, ahí en el templo mismo empieza a compartir y se convierte en 5,000 personas. Se los llevan presos a él y a Juan, y entonces empiezan a ser cuestionados, empiezan a ser intimidados, empiezan a ser ahí acosados, y ellos no cesaron de hablar la palabra de Dios. Pedro no fue la misma persona. La enseñanza, la palabra de Dios, la ayuda del Espíritu Santo obró precisamente un milagro en él. Ahora, eso aconteció con Pedro. Eso relata la Escritura, que precisamente ese cambio vino posterior en la vida de Pedro. Pero en sí el momento en donde Pedro es nuevamente ayudado y restaurado es donde yo quisiera que pudiéramos observar aquí en Juan capítulo 21. Juan capítulo 21 nos dice aquí, el verso 21, el verso 1 en adelante de este capítulo nos habla de los discípulos. Estaban 7 discípulos con Pedro, estaban ya ahí en el mar de Galilea, en una ribera, en una región donde se conoce como Tiberias, y estaban ahí Pedro y estaban otros discípulos con él. Pero mira, ellos parece que estaban regresando a la vida, ¿cómo decirlo? A la vida antes de estar siguiendo a Jesús. Recuerda, ellos eran pescadores, y entonces en el capítulo 21 nos hace ver a Pedro, seguramente ahí estaba Juan y estaba Jacobo y otros más discípulos que estaban ahí. Estaba Natanael, estaba también Tomás, y estaban ahí con Pedro, pero estaban pescando. O sea, habían regresado a su oficio. ¿Eso qué representaba o qué dejaba ver? No solamente dejaba ver que a lo mejor había una necesidad en los discípulos, comer, ¿no? Es lo primero que podríamos pensar, tenían hambre. No, realmente lo que ellos habían estado intentando hacer era regresar a su vida antigua. ¿Por qué? Porque Cristo había muerto, aunque sabían que había ya resucitado, quizás habían perdido de vista la visión y el propósito del llamado de Jesús. Y entonces intentaron regresar a esa vida antigua. Y nuevamente se suben a la barca, están toda la noche tratando de pescar. Si fuera solamente una necesidad de sustentar su cuerpo o de sustentar el alimento, pues no lo hubiesen hecho de noche. Querían trabajar para alcanzar a pescar una gran cantidad de peces. La pesca es precisamente una labor que se hace así de noche. Y entonces ellos regresaron a pescar, dice en el verso 3 que habían intentado toda la noche pescar, y de repente a la orilla de ese mar ven a un hombre y les dicen: oiga, ¿no tienen algo de comer? Y aquellos hombres en la barca le dijeron: no tenemos nada. Y entonces Jesús desde la orilla, ellos no lo reconocían, Jesús les dice: echad vuestra red hacia la derecha. Ahí lo dice en el verso 6, vamos a verlo. Y les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces ellos la echaron, dice, y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Eso a qué te recuerda? El momento del llamado que habían tenido desde el principio. Una pesca milagrosa nuevamente. Como que Jesús los lleva nuevamente a la visión que les había dado desde el principio. Yo los he llamado para que ustedes estén conmigo, para que ustedes me busquen, me sigan. ¿Recuerdas lo que leíamos en Juan capítulo 15? Yo los elegí a ustedes. ¿Con qué propósito decía ese texto? Dice: para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Jesús lo que quería es que la enseñanza que ellos habían escuchado de Jesús fuese algo que permaneciera en ellos y predominara, y a pesar de las circunstancias, de los problemas, desánimos, enfermedades, situaciones difíciles, ellos pudieran permanecer en su palabra y en su enseñanza. Eso es lo mismo que busca Jesús en ti y en mí. Jesús está buscando que lo que hemos recibido permanezca.
¿Qué has recibido de Jesús este tiempo que has estado escuchando el mensaje de Dios? Quizás en este lugar, quizás ahí en las casas donde han estado hermanos visitando esas casas, compartiendo y externando aún experiencias, testimonios que hace 8 días estaban aquí contándose testimonios y hablándose de las cosas que Dios ha hecho. ¿Qué estás haciendo con ese fruto que estás recibiendo? Con esa palabra, con esa enseñanza. Ese fruto es necesario que permanezca en ti. Y a pesar de que venga alguna dificultad, enfermedad, desánimo, problema, aflicción, tristeza, a pesar de que a lo mejor tú digas, bueno, ya pasó esta campaña, ya pasó este momento, ¿qué más vamos a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar? Que tu expectativa no se acabe, porque la obra de Dios no está solamente en base a una campaña. La expectativa de que Dios tiene para ti es todos los días. Cada vez que tú puedes orar a Él, cada vez que tú puedes oír el mensaje de Dios, cada vez que alguien se acerca a ti y te comparte algo de Dios y te quiere compartir un mensaje de Dios, hay una expectación de Dios. Él quiere sembrar la buena semilla en tu corazón. Él quiere hacer una obra que transforme tu vida. Él quiere hacer cosas en tu vida para que tu vida pueda ser transformada por su amor y su gracia. Y por eso precisamente la palabra que Jesús le decía a los discípulos: yo quiero que el fruto en ustedes permanezca. Haya fruto y ese fruto pueda permanecer. Y aquí nuevamente en este pasaje de Juan 21, Jesús está llevando a estos discípulos a recordarles lo que desde el principio Jesús les había mostrado: su amor, su llamado y también la encomienda. Una encomienda que tenían, de que fueran a servir a los demás, de que fueran a predicar la palabra, de que fueran y mostraran y dieran testimonio de Dios en esta tierra. Ahora, algo que recibíamos nosotros en estos temas y en estas enseñanzas que abordábamos, solamente es una entre varias cosas, era un llamado que hay precisamente de poder ser luz, ser sal. Y eso es parte de lo que Dios busca en nosotros. Dios quiere que tú seas luz, que tú puedas ser sal. Seas luz en tu casa, seas sal ahí en tu casa. Que tú seas de esas personas que al escuchar la palabra de Dios, esa palabra obre en tu vida y puedas ayudar y puedas bendecir a las personas que están ahí contigo, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, que pueda ser de influencia aún para tus padres, de bendición a tus hermanos, aún de bendición a las personas que están a tu alrededor, aún con aquellas personas que estás en tu trabajo, ahí en la escuela, en el lugar donde tú estás, que puedas ser de esas personas que influencies a otros y no que tú seas influenciado por las cosas de este mundo. Ese es el propósito que tiene Dios a través de su poder y de su gracia sobre nosotros. Eso es lo que quería Jesús también sobre estos discípulos. Y mira la escritura, después el apóstol Pablo, el Señor le revelaba y le mostraba que precisamente Dios se había fijado en lo pobre o en lo débil para avergonzar a lo fuerte. Que había tomado Dios lo de este mundo que parecía insensato, que parecía necio de este mundo, para avergonzar a lo que parecía realmente sabio. Y cuando Jesús llamó a los discípulos, recuerda, no los llamó por cualidades, virtudes y cosas especiales que ellos podrían tener. Los llamó porque Él tenía un propósito en sus vidas. Porque Dios veía lo que podía hacer a través de ellos, porque Dios veía su necesidad, la necesidad de Pedro, de Juan, de cada uno de ellos, y quería serles favorable, mostrar su gracia y mostrar su amor hacia ellos. Es lo mismo que busca Jesús en nosotros. Jesús te ha buscado, Jesús te ha buscado, Jesús te llama. Y Jesús está precisamente interesado en ayudarte en tu vida. Después de que Jesús vuelve a manifestar su gracia hacia estos discípulos, alcanzaron esa pesca también ahí en el capítulo 21 de Juan, una pesca que la barca aún no podían sostener la gran cantidad de peces. Llegan a la orilla, se dan cuenta que era el maestro, y mira, después de ahí viene un evento donde está esa reconciliación que manifiesta entre Jesús
el maestro con Pedro, su discípulo. Y es lo que nos muestra aquí Juan capítulo 21, verso 15 en adelante. Tú lo puedes leer con más detenimiento. Pero aquí hay 3 ocasiones donde Jesús le hace la misma pregunta a Pedro. La misma pregunta, o la pregunta era: ¿me amas? ¿Me amas? Y esa pregunta se la hizo a Pedro en 3 ocasiones. Esa pregunta, en cada una de ellas, hubo una respuesta afirmativa de Pedro. Bueno, esto lo que realmente representa es el momento de la reconciliación, un momento especial. A pesar, mira, de que Pedro pues estaba a lo mejor ya sintiéndose mal, desanimado, perdiendo la visión, quería regresar a la vida de antes, de conocer a Cristo, y de alguna forma también estaba a lo mejor preocupado. Quién sabe si el maestro nuevamente me reciba, quiera nuevamente estar conmigo, me considere como su discípulo, quiera ayudarme a salir de esta situación. ¿Quién sabe cuántas cosas pasaban en la mente de Pedro? Algunas de esas pueden ser las que tú estás pensando. Quizás algo similar a lo que tú has pensado, pensaba en ese momento Pedro. Y en estas 3 preguntas, Pedro hubo 3 ocasiones que contestó: sí, sí, Señor. Quiero que veamos estas respuestas. En el verso 15... viene la pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? La respuesta de Pedro es: sí, Señor, tú sabes que te amo. Viene un comentario más importante de Jesús a la respuesta: apacienta mis corderos. En el verso 16, nuevamente la pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. La tercera ocasión, en el verso 17, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristece, dice, se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo creo que en estas 3 ocasiones que Jesús estaba preguntando la misma pregunta a Pedro, era conocer la sinceridad de Pedro, conocer la determinación, la sinceridad. Y yo creo que en esta última parte, el entristecerse de Pedro le llevaba a recordar: Señor, 3 veces te negué, 3 ocasiones dije que no te conocía, en 3 ocasiones me avergoncé, sentí miedo, Señor, tuve miedo de reconocer que tú eres el maestro, que yo soy tu discípulo. Pero Señor, tú lo sabes todo. Y sabes, yo creo que para este momento Pedro quería realmente tomar firme esa decisión con Jesús. Señor, mira, yo no voy a poder, Señor. Yo no voy a poder. Tú lo sabes todo, Señor. Tú conoces todas las cosas. Yo quiero, Señor. Yo quiero estar contigo. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero seguirte, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad. A pesar de que a veces fallo, Señor. A pesar de que a veces tengo, Señor, ciertas situaciones, a pesar de que, Señor, en mí hay una impotencia, hay ciertas cosas, mi propia vida, mi carne, Señor, a pesar de que yo soy débil, yo soy frágil, Señor, yo soy del vulgo. Quizás Pedro se veía así: Señor, yo soy del vulgo, yo soy una persona iletrada, una persona que no conozco de las cosas tuyas, que no estuve preparado para conocer más de tu palabra. Y no sé cuántas cosas venían a la mente de Pedro. Pero realmente lo que sí tenía Pedro era la disposición y la actitud o la sinceridad hacia Jesús. Señor, yo estoy dispuesto a seguirte. Señor, sí te amo, quiero amarte, quiero seguirte. Y después de esto, bueno, la respuesta de Jesús: apacienta mis ovejas. Recuerdas que en los 3 momentos hubo una respuesta similar.
donde venía el encargo de Jesús hacia Pedro: sírveme, sírveme, haz mi obra. Y aquí es donde entra lo que a nosotros nos está encomendando Jesús. Jesús nos está encomendando hacer esa luz, esa influencia en tu vida, de tu vida hacia las personas que están contigo, tu familia, los tuyos, en donde estás, que pueda ser de bendición a otras personas. Ahora, termino recordando la frase que Jesús nos decía: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Sino que yo te elegí a ti. Yo los elegí a ustedes. Y esto es lo que tú debes de considerar. No es casualidad que estés en este lugar. No es casualidad que haya personas a tu alrededor que te hablen de las cosas de Dios. No es casualidad de que Dios haya fijadose en ti y tú estés en un lugar escuchando este mensaje, conociendo a personas que te hablan de las cosas de Dios. O sea, no es casualidad, es porque Dios ha querido también buscarte, te ha estado buscando, y Jesús también te está llamando para que tú le sigas, para que tú lo busques. Si alguno de los presentes ha tomado esa decisión, hoy puedes decirle a Jesús: Señor, yo quiero seguirte. Y a pesar de que haya desánimos, a pesar de que haya dificultades, Señor, yo quiero proseguir. ¿Por qué no podemos tener un momento para escuchar un canto? Les invito a que escuchemos un canto. Vamos a ponernos de pie. Terminamos aquí la reunión con un canto, y puedas tú a través de este canto considerar el que Jesús te ha buscado. Si tú has estado siguiendo a Jesús y has fallado en alguna situación en tu vida, mira, veamos al Maestro. Es un Maestro que tiene misericordia, es un Maestro que quiere levantar tu vida, es un Maestro que quiere ayudarte. No es un Maestro que nos firma la renuncia o la despedida y nos manda lejos de su presencia. Es un Dios que se aproxima a nosotros. Es un Maestro que extiende la mano y que a lo mejor busca que con esa sinceridad tomemos la decisión y le digamos: Señor, tú lo sabes todo, yo te necesito, quiero seguirte. Y mira, si esa es tu decisión, si tú como hermano, como discípulo has estado tomando esa decisión o la tomaste y ha habido alguna situación en tu vida, ve a Jesús como el Maestro que quiere ayudarte. Seguimos siendo discípulos de Jesús. Y creo que mientras estemos en esta tierra, seguimos aprendiendo en el reino de Dios. Seguimos aprendiendo aún de las situaciones y circunstancias que se pueden vivir, de esas luchas, de esos momentos que tú puedes vivir, aún de los momentos difíciles. No solamente de una enseñanza, no solamente de una campaña podemos aprender, aún aprendemos de aquellos momentos difíciles. Aún esa situación que puedes vivir en tu matrimonio, con tus hijos, puedes aprender y ver, aún puedes mirar y observar cómo Dios está cercano a ti. Ahora quiero decirte que Jesús, como ese Maestro, el Maestro siempre estaba cerca de sus discípulos y el discípulo quería estar cerca del Maestro. Esto es algo muy importante, porque Jesús quiere estar cerca de ti y está seguramente cerca de cada uno de nosotros, pero también Él quiere que tú estés cerca de Él, buscándolo, conociéndolo, oyendo de su palabra, aprendiendo de Él. Y aun cuando sean momentos difíciles, dificultades, a veces sientes que no va contigo nadie, pero seguramente el Maestro, que es Jesús y es el mejor Maestro, ese Maestro no te deja, no te abandona, no se aparta de ti, está ahí a tu lado, está contigo, está ahí cerca de ti para ayudarte y enseñarte aún en tal circunstancia, tal situación. Es el Maestro que está buscando tu vida, te ha llamado y
te llama precisamente para que tú lleves fruto y ese fruto pueda permanecer. Ese maestro es Jesús. Meditemos, mira, escucha lo que dice este canto. A los pies del maestro me senté, su palabra mi alma sació. Ahora sé que he encontrado al deseado, el mal anhela solo a él. A los pies del maestro me senté, su palabra mi alma sació. Ahora sé que he encontrado al deseado, mi alma lo anhela solo a él. He encontrado al amado, nunca más lo dejaré. He encontrado al deseado, a donde él vaya yo iré. He encontrado al amado, nunca más lo dejaré. He encontrado al deseado, ahora vivo para él. Jesús es ese amado, es ese maestro que te ha buscado, que quiere caminar contigo, quiere estar a tu lado, quiere enseñarte, quiere dirigir tu vida. Aún en momentos difíciles, quiere ser aquel que esté a tu lado. Y si hoy hay en ti esa sinceridad y ese deseo de estar con Jesús, hoy díselo. Hoy díselo desde tu lugar, ahí en tu corazón. Dile a Jesús: Señor, yo quiero que tú seas mi maestro. Señor, yo quiero que tú dirijas mi vida, Señor. Yo quiero, Señor amado, que tú estés conmigo, Señor, porque te necesito. Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué decisión tomar? ¿Hacia dónde ir? ¿Hacia dónde dirigirme? Necesito quien me ayude, Señor. Solo tú eres la persona indicada, Señor, adecuada para dirigir mi vida, Señor. Hoy puedes decírselo, Jesús. Hoy díselo con todo tu corazón. Él es ese maestro. A los pies del maestro me senté, su palabra mi alma sació. Ahora sé que he encontrado al deseado, mi alma lo anhela solo a él. He encontrado al amado, nunca más lo dejaré. He encontrado al deseado,
he encontrado al amado. Donde quiera, Señor, que estemos, Nunca más lo dejaré. donde quiera que nos encontremos, He encontrado al deseado. ayúdanos a estar contigo. Ahora vivo Por favor, Señor. Ahora vivo para Él. Ahora vivo para Él. Así es, Señor. Así sea, Señor amado. Que este canto se convierta en una oración, Señor. Jamás lo dejaré. Que este canto sea, Señor, para cada uno de nosotros la expresión de lo que hay en nuestro corazón, Señor. El deseo de estar contigo, de seguirte, de caminar contigo. Aún, Señor, de que nos permitas ver más de tu amor y de tu gracia sobre cada uno de los que estamos aquí, Señor. Cada uno de los que, Señor, anhelan buscarte, conocerte, Señor, aprender de ti. Ayúdanos, Señor. Queremos de tu favor, de tu gracia. Queremos que obre, Señor, tu reino en nosotros, tu palabra, tu enseñanza, que transforma, Señor, que influencia, que permea, Señor, que llena todo nuestro ser. Que así sea, Señor, que a través de tu palabra estés llenando nuestra vida, Señor, llenando nuestro ser, para hacer tu voluntad, para caminar contigo, Señor. Ahora vivo Para desear cada vez poder ser como tú, Señor, como todo discípulo anhelaba ser como su maestro. Señor, que eso pueda ser también algo que inspire, Señor, que motive nuestro corazón, nuestra vida. Estar contigo, hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por acercarte a nosotros, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias por la Escritura, Señor, por lo que nos permites hoy entender, por tu Espíritu. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén, Dios. Dios sea toda la gloria. Gracias, Jesús. Te bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Bendito eres, Señor. Pues está terminada la reunión. Nos da mucho gusto que nos haya acompañado en este día. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Es un gusto volverlos a ver y con el favor de Dios queremos pedirle a Dios primeramente que le siga ayudando a usted, y queremos invitarlo a usted también para que nos acompañe el próximo domingo a las 11 para continuar aquí recibiendo de la palabra, del mensaje de Dios. Y también les animamos para que sigan asistiendo a aquellas casas que se han estado visitando para escuchar la palabra, y también queremos invitarle para que usted siga buscando de Dios de manera personal en su casa, leyendo la Escritura, hablando con Dios. Él es un Dios que está cercano para poder inclinar su oído, conocer lo que hay en nosotros, y también Él quiere mostrar su voluntad a cada uno de nosotros. Dios le bendiga, nos da mucho gusto verlo, y con el favor de Dios estamos aquí la próxima semana. Que tenga buena tarde, estamos para servirles.